La crisis de vivienda en Barcelona no es absolutamente particular de Barcelona. Estamos hablando de un fenómeno global, donde la vivienda se ha convertido en una frontera de inversión de un capital financiero global que toma la vivienda no a partir de los usos, de las necesidades de la gente, sino a partir de las necesidades de remuneración, de interés sobre los capitales invertidos. La vivienda se convierte en un activo financiero y que especialmente cada vez más fondos globales y corporativos de inversión se han metido en este mercado. Primero, de producción de vivienda en propiedad y venta a través de hipotecas, que ha generado la burbuja, el estallido de la burbuja y una primera ola de desposesión, que fueron las ejecuciones hipotecarias, para luego después abrir una nueva frontera a partir de la destrucción de la posibilidad de acceso a vivienda en propiedad, de la necesidad de vivienda de la gente, la toma del mercado de alquileres, que también se combinó con otros fenómenos, como el fenómeno de la expansión del turismo y la toma de la ciudad por el turismo, también una nueva frontera de la propia financiarización. Estamos hablando de un fenómeno que en Barcelona generó una segunda olla de desposesión, que son los desahucios y las alzas de alquiler, que hacen con que más de 40% de la gente que paga alquiler paga más de la mitad de su renta en alquiler, de su salario en alquiler, pero esto también está presente en Berlín, en Nueva York, en Londres, en otras ciudades del mundo. Creo que para enfrentar este tema, para enfrentar esta cuestión, por cierto, políticas municipales son importantes, pero tenemos que entender este proceso como un proceso multiescalar. Es un proceso donde los estados tienen una enorme importancia por todo lo que significa la regulación de los flujos financieros. Hay que meterse en esto a nivel de una política nacional, pero también es importante un nivel transnacional, en la medida que buena parte del capital financiero global circula hoy fuera de los territorios de los estados, por plataformas offshore. Tenemos que tener una acción multiescalar. Al decirlo, no estoy proponiendo que nosotros ciudadanos o desde la municipalidad no se puede hacer nada. Claro que sí, porque todo este proceso de financiarización ha sido producto de políticas, incluso de políticas municipales. Políticas a nivel nacional, como el Golden Visa, como las SOCIMIs, como toda la promoción de la burbuja inmobiliaria, pero también políticas municipales que han sido también protagónicas en este proceso. Creo que es muy importante desde la municipalidad lo que ya se está haciendo para intentar desconectar el espacio construido de estos flujos globales y de estos fondos de inversión a través de medidas como control del alza de alquileres, medidas como la socialización o nacionalización de un parque construido, la propuesta de volver a hacer inversiones en vivienda pública de alquiler y otras medidas que van en contra del proceso de financiarización de la vivienda.